Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos este lunes, estar aquí con ustedes esta mañana, compartiendo, leyendo y disfrutando de la hermosa y bendita palabra de Dios. Yo les deseo de todo corazón que tengan un excelente, extraordinario y maravilloso inicio de semana, por supuesto, tomados de la mano del Padre. Que nuestro Padre eterno nos colme de bendiciones, nos colme de su favor, pero sobre todo que su inmenso y maravilloso amor se manifieste aquí en nuestros corazones. Que Dios les bendiga este inicio de semana, este día, que Dios bendiga sus actividades, sus responsabilidades, sus tareas, sus labores y todos aquellos planes que tengan previsto echarlos a andar o continuarlos durante la semana. Que Dios derrame su favor y sus bendiciones sobre sus vidas, sobre sus familias y sobre sus seres queridos. Nosotros estamos muy contentos porque iniciamos con la semana número 29 de lectura devocional. Ya seguimos avanzando gracias a la bendición de Dios, gracias a su guía, pero sobre todo gracias a su hermoso y maravilloso amor. Y este lunes vamos a iniciar leyendo los capítulos del 18 al 22 de Isaías. Recordemos que vamos alternando las lecturas con distintos textos, ya que estamos siguiendo el programa o la estructura de la Biblia cronológica día por día, la cual nos va presentando los textos conforme el tiempo en que estos fueron revelados y plasmados por aquellos hombres que Dios eligió para esta maravillosa tarea. Y este lunes, antes de iniciar la lectura, ¿sí?, de estos 5 capítulos de Isaías del 18 al 22, vamos a pedirle a nuestro Padre Celestial que Él sea quien nos guíe, que Él sea quien nos edifique, que Él sea quien nos muestre la sabiduría y las enseñanzas que están plasmadas en su hermosa y bendita palabra. Porque como siempre se los recuerdo, siempre se los menciono, no hay sabiduría más importante que la que proviene de la mano de Dios, que la que Dios nos da a través de la revelación y la iluminación y se manifiesta a través de su Espíritu Santo. Y es por eso que tenemos que leer cada día las Sagradas Escrituras para estar llenos de la palabra de Dios y el Espíritu Santo del Padre actúe en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestros sentimientos, en nuestras emociones, en nuestro comportamiento, en nuestras conductas y en todo aquello que tenga que ver con cada uno de nosotros, porque solo de esa manera Dios nos va a transformar en los hombres y mujeres que Él quiere que seamos delante de su presencia. Y vamos a iniciar con la lectura del capítulo 18 de Isaías. Vamos a continuar así hasta el capítulo 22, ya que estos capítulos sí, son profecías contra Cus, contra Egipto, contra Babilonia, contra Duma, que es Edom, Arabia, Jerusalén y Semna. Dios sabía que el corazón del pueblo de Israel, ¿sí?, tenía confianza depositada en Egipto y en otras muchas ciudades que eran aliadas de lo mismo. Asimismo, también confiaban en sus dioses. Y es por ello que Dios se manifiesta en contra de aquellos, ¿sí?, en los cuales confiaba Israel equivocadamente. Porque, en este caso, el pueblo de Israel solo debía confiar únicamente en Dios. Así como nosotros debemos de confiar única y absolutamente en nuestro Padre Celestial. Y Él nos guiará por los caminos correctos, nos guiará por el destino, nos guiará por caminos de bendición, de victoria, de prosperidad, también de amor y caminos rodeados de su inmenso y maravilloso favor. Y dice Isaías capítulo 18 de la siguiente manera: Ay de la tierra que hace sombra con las alas, que está tras los ríos de Etiopía, que envía mensajeros por el mar y en naves de junco sobre las aguas. Andad, mensajeros veloces, a la nación de elevada estatura y tez brillante, al pueblo temible desde su principio y después gente fuerte y conquistadora, cuya tierra es surcada por ríos. Vosotros, todos los moradores del mundo y habitantes de la tierra, cuando se levante bandera en los montes, mirad, y cuando se toque trompeta, escuchad. Porque Jehová me dijo, me estaré quieto, y los miraré desde mi morada como sol claro después de la lluvia, como nube de rocío en el calor de la siega, porque antes de la siega, cuando el fruto sea perfecto y pasada la flor se maduren los frutos, entonces podará
Con podaderas las rapitas y cortará y quitará las ramas, y serán dejados todos para las aves de los montes y para las bestias de la tierra. Sobre ellos tendrán el verano las aves, e invernarán todas las bestias de la tierra. En aquel tiempo será traída ofrenda a Jehová de los ejércitos, del pueblo de elevada estatura y tez brillante, del pueblo temible desde su principio, y después gente fuerte y conquistadora, cuya tierra es surcada por ríos, al lugar del nombre de Jehová de los ejércitos, al monte de Sión. Capítulo número 19. Profecía sobre Egipto. He aquí que Jehová monta sobre una ligera nube y entrará en Egipto, y los ídolos de Egipto temblarán delante de él, y desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos. Levantaré egipcios contra egipcios, y cada uno peleará contra su hermano, cada uno contra su prójimo, ciudad contra ciudad y reino contra reino. Y el espíritu de Egipto se desvanecerá en medio de él, y destruiré su consejo, y preguntarán a sus imágenes, a sus hechiceros, a sus evocadores y a sus adivinos. Y entregaré a Egipto en manos de señor duro, y rey violento se enseñoreará de ellos, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Y las aguas del mar faltarán, y el río se agotará y secará, y se alejarán los ríos. Se agotarán y secarán las corrientes de los fosos, la caña y el carrizo serán cortados, la pradera junto al río, de junto a la ribera del río, y toda sementera del río se secarán, se perderán y no serán más. Los pescadores también se entristecerán, harán duelo todos los que echan anzuelo en el río, y desfallecerán los que extienden red sobre las aguas. Los que labran lino fino y los que tejen redes serán confundidos, porque todas sus redes serán rotas, y se entristecerán todos los que hacen viveros para peces. Ciertamente son necios los príncipes de Zoán. El consejo de los prudentes consejeros de Faraón se ha desvanecido. ¿Cómo diréis a Faraón: yo soy hijo de los sabios e hijo de los reyes antiguos? ¿Dónde están ahora aquellos tus sabios que te digan ahora, te hagan saber qué es lo que Jehová de los ejércitos ha determinado sobre Egipto? Se han desvanecido los príncipes de Zoán, se han engañado los príncipes de Memphis, engañaron a Egipto, los que son la piedra angular de sus familias. Jehová mezcló espíritu de vértigo en medio de él, e hicieron errar a Egipto en toda su obra. Como tambalea el ebrio en su vómito, y no aprovechará Egipto cosa que haga la cabeza o la cola, la rama o el junco. En aquel día los egipcios serán como mujeres, porque se asombrarán y temerán en la presencia de la mano alta de Jehová de los ejércitos, que él levantará contra ellos. Y la tierra de Judá será de espanto a Egipto. Todo hombre que de ella se acordare temerá por causa del consejo de Jehová de los ejércitos. Acordó sobre aquel. En aquel tiempo habrá 5 ciudades en la tierra de Egipto que hablen en la lengua de Canaán, y que juren por Jehová de los ejércitos. Una será llamada la ciudad de Eres. En aquel tiempo habrá altar para Jehová en medio de la tierra de Egipto, y monumento a Jehová junto a su frontera. Y será por señal y por testimonio a Jehová de los ejércitos en la tierra de Egipto, porque clamarán a Jehová a causa de sus opresores, y él les enviará salvador y príncipe que los libre. Y Jehová será conocido de Egipto, y los de Egipto conocerán a Jehová en aquel día, y harán sacrificio y oblación, y harán votos a Jehová, y los cumplirán. Y herirá Jehová a Egipto, herirá y sanará, y se convertirá a Jehová, y le serán clemente, y los sanará. En aquel tiempo habrá una calzada de Egipto a Asiria, y asirios entrarán en Egipto y egipcios en Asiria, y los egipcios servirán con los asirios a Jehová. En aquel tiempo Israel será tercero con Egipto y con Asiria para bendición en medio de la tierra, porque Jehová de los ejércitos los bendecirá, diciendo: bendito el pueblo mío Egipto, y el asirio obra de mis manos, e Israel mi heredad. Capítulo número 20. En el año que vino el Tartán a Asdod, cuando le envió Sargón, rey de Asiria, y peleó contra Asdod y la tomó, en aquel tiempo habló Jehová por medio de Isaías, hijo de Amós, diciendo: ve y quita el cilicio de tus lomos, y descalza las sandalias de tus pies. Y los hizo así, andando desnudo y descalzo. Y dijo Jehová: de la manera que anduvo mi siervo Isaías desnudo y descalzo 3 años por señal y pronóstico sobre Egipto y sobre Etiopía,
Así se llevará el rey de Asiria a los cautivos de Egipto y los deportados de Etiopía, a jóvenes y ancianos desnudos y descalzos, y descubiertas las nalgas para vergüenza de Egipto. Y se turbarán y avergonzarán en Etiopía su esperanza y de Egipto su gloria. Y dirá en aquel día el morador de esta cosa: mirad qué tal fue vuestra esperanza, a dónde nos acogimos por socorro para ser libres de la presencia del rey de Asiria, y cómo escaparemos nosotros. Capítulo 21. Profecía sobre el desierto del mar, como torbellino del Negev, así viene del desierto de la tierra horrenda. Visión dura me ha sido mostrada, el prevaricador prevarica y el destructor destruye. Sube, oh Elán, sitia, oh Media, todo su gemido hice cesar. Por tanto mis lomos se han llenado de dolor, angustias se apoderaron de mí. Como angustias de mujer de parto me agobié oyendo, y al ver me he espantado. Se me pasmó el corazón con el horror, me ha intimidado. La noche de mi deseo se volvió espanto. Ponen la mesa, extienden tapices, comen, beben, levantaos, oh príncipes, ungid el escudo. Porque el Señor me dijo así: ven, pon centinela que haga saber lo que vea. Y vio hombres montados, jinetes de dos en dos, montados sobre asnos, montados sobre camellos. Y miró más atentamente y gritó como un león: Señor, sobre la atalaya estoy yo continuamente de día y las noches enteras sobre mi guardia. He aquí vienen hombres montados, jinetes de dos en dos. Después habló y dijo: cayó, cayó Babilonia, y todos los ídolos de sus dioses quebrantó en tierra. Oh pueblo mío trillado y aventado, os he dicho que oí de Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Profecía sobre Duma, me dan voces de seguir, guarda, que da la noche, guarda, que da la noche, que guarda, respondió la mañana, viene y después la noche. Preguntad si quieres, preguntad, volved y venid. Profecía sobre Arabia. En el bosque pasaréis la noche en Arabia, oh caminantes de Dedán. Salid a encontrar al sediento, llevadle agua, moradores de tierra de Tema. Socorred con el pan al que huye, porque ante la espada huye, ante la espada desnuda, ante el arco entesado, ante el peso de la batalla. Porque así me ha dicho Jehová: de aquí a un año semejante a años de jornalero, toda la gloria de Cedar será desechada, y los sobrevivientes del número de los valientes flecheros hijos de Cedar serán reducidos, porque Jehová, Dios de Israel, lo ha dicho. Capítulo número 22. Profecía sobre el valle de la visión, que tienes ahora, que con todos los tuyos has subido sobre los terrados. Tú, llena de alboroto, ciudad tribulenta, ciudad alegre, tus muertos no son muertos a espada ni muertos en guerra. Todos tus príncipes juntos huyeron del arco, fueron atados, y todos los que en ti se hallaron fueron atados juntamente, aunque habían huido lejos. Por esto te dije: dejadme, lloraré amargamente, no os afanéis para consolarme de la destrucción de la hija de mi pueblo. Porque día es de alboroto, de angustia y de confusión de parte del Señor, Jehová de los ejércitos, en el valle de la visión, para derramar el muro y clamar al monte, y Elán tomó al Jaba, con carros y con jinetes, y Kir sacó el escudo. Tus hermanos valles, tus hermosos valles fueron llenos de carros, y los de a caballo acamparon a la puerta, y desnudó la cubierta de Judá. Y miraste en aquel día hacia la casa de armas del bosque, visteis las brechas de la ciudad de David, que se multiplicaron, y recogisteis las aguas del estanque de abajo, y contasteis las casas de Jerusalén, y derribasteis casas para fornicar el muro. Hicisteis foso entre los dos muros para las aguas del estanque viejo, y no tuviste respeto al que lo hizo, ni mirasteis de lejos al que lo labró. Por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos llamó en este día a llanto y endechas, a raparse el cabello y a vestir de cilicio. Y aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo: comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Esto fue revelado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos, que este pecado no os será perdonado hasta que muráis, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos dice así: ve, entra ve,
entra a este tesorero, a Semna, el mayordomo, y dile, ¿qué tienes tú aquí? ¿O a quién tienes aquí? ¿Qué labraste aquí sepulcro para ti? Como el que en el lugar alto labra su sepultura, o el que esculpe para sí morada en una peña. He aquí Jehová se te transportará en duro cautiverio, y de cierto te cubrirá el rostro. Te echará a rodar con ímpetu como bola por tierra extensa. Allá morirás, y allá estarán los carros de tu gloria. Oh vergüenza de la casa de tu Señor, y te arrojaré de tu lugar, y de tu puesto te empujaré. En aquel día llamaré a mi siervo Eliaquim, hijo de Hilcías, y lo vestiré de tus vestiduras, y lo ceñiré de tu talabarte, y entregaré en sus manos tu potestad, y será el padre morador de Jerusalén y en la casa de Judá. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá, y lo hincaré como clavo en lugar firme, y será por asiento de honra de la casa de su padre. Colgarán de él toda la honra de la casa de su padre, los hijos y los nietos, todos los vasos menores, desde las tazas hasta toda la clase de jarros. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, el clavo hincado en el lugar firme será quitado, será quebrado y caerá, y la carga sobre él se puso, y la carga que sobre él se puso se echará a perder, porque Jehová habló. Aquí, en este texto que se relata, de los capítulos 18 al 22, hablamos, como se los dije al principio, de la ciudad de Cus, de Egipto, de Babilonia, de Duma, que es Edom, de Arabia, de Jerusalén, de Sebna, ¿sí? Al igual manera se hacen algunas profecías sobre Duma, sobre el mar de Negev, sobre el Seir, sobre Arabia, ¿sí? Y otros espacios. ¿Qué tienen que ver todos estos espacios? ¿Y por qué Dios a través del profeta Isaías hace esta revelación, estas profecías en contra de ellos? Bueno, todos estos pueblos alrededor de Israel fueron la causa, ¿sí? Habitaban alrededor de la tierra de Canaán, y todos ellos fueron la causa, ¿sí? De que Israel se contaminara con la idolatría, con las costumbres, sí, con las malas costumbres, por cierto, y de igual manera con actos y acciones que derivaban en actitudes, comportamientos, sí, y acciones abominables delante de los ojos de Dios. El pueblo de Israel tenía una ley completa, ¿sí? Que les fue dada desde la época de Moisés, ¿sí? Y esa ley fue plasmada, ¿sí? La podemos nosotros observar en el libro de Éxodo y de Levítico, ¿sí? Y también hay un hermoso resumen en el libro de Deuteronomio, ¿sí? Entonces, ahí nosotros, ¿sí? Podemos observar todo lo que Dios le dijo a su pueblo y todo lo que su pueblo tenía que obedecer. Y no la tenían que obedecer para que viviesen oprimidos. Si nosotros le damos un repaso a la ley de Dios dada a través de Moisés al pueblo de Israel, Dios no les pide nada extraordinario, ¿sí? Hay algunos puntos que destacan en el hecho de que la mayoría de las sanciones, o una buena parte de las sanciones, ¿sí? Tenían pena de muerte. En este caso, ¿sí? Muchas de las sanciones, de las acciones que Dios les decía no lleven a cabo para que no me falten al respeto a mí, para que no me desobedezcan, pues finalizaban con el hecho de que se mandataba a ser apedreada a la persona, ¿verdad? Y también ese hecho de ser apedreados y de que una buena parte de la ley de Dios dada al pueblo de Israel a través de Moisés tenga la pena de muerte como castigo, nos espanta y nos ahuyenta de conocerla. Pero cuando la lees detenidamente, ¿sí? La estudias, la analizas y meditas en ella, te das cuenta que nada de lo que Dios le pedía al pueblo de Israel, ¿sí? En cuanto a cómo debía de conducirse, en cuanto al respeto, en cuanto a lo que nosotros hoy conocemos como fe, que en este caso es obediencia, ¿verdad? A Dios de parte del pueblo de Israel. ¿Y por qué hago ese tema de la fe? Porque en ese entonces no se hablaba de la fe, se hablaba de nada más de creer en esta parte, porque ellos lo veían en este sentido, ¿sí? Y de obedecer, escuchar la voz de Dios, obedecerla
y seguir por el camino que Dios iluminaba para ellos cada día, anexo de lo que estaba en la ley. El Padre Celestial los bendecía cada día. Ahí en el libro de Deuteronomios vamos a encontrar las bendiciones de la obediencia y todas, todas fueron derramadas sobre el pueblo de Israel, el que después se convirtió en una gran nación. Pero al mezclarse con las culturas, con los pueblos que estaban alrededor de Canaán, y al abrir su corazón a las creencias, a los ídolos que ellos mismos habían fabricado, al depositar su confianza, ¿sí?, en Egipto, que era el país más importante, y en las alianzas que se tenían con Siria, ¿sí?, y otras pocas alianzas que tuvieron con Asiria, en las alianzas que llevaban ellos mismos a cabo, ¿sí?, con aquellos pueblos que rechazaban por completo a Dios, ¿sí?, es en donde se desviaron, ¿sí?, y fueron más allá de la desobediencia. Siempre hemos comentado que la desobediencia no, no es el hecho de no hacer caso en el momento, sino hacia dónde nos va a conducir la desobediencia. En este caso, Israel depositó su confianza especialmente en Egipto, ¿sí?, especialmente en la prosperidad, en la fortaleza de esos pueblos. ¿Sí? Apartó su confianza de Dios. ¿Sí? Ya no creían en el Señor. ¿Sí? Ellos se sentían más seguros con los carros de guerra, se sentían más seguros con las profecías de los falsos profetas, se sentían más seguros con la idolatría, con el derramamiento de sangre inocente, ¿sí?, delante de los ídolos, con los dioses falsos y hechizos, como yo les digo, ¿sí?, de otros pueblos. Es por eso que el Señor corrige al pueblo de Israel, ¿sí?, y lo hace a través de poner en su lugar o de actuar en contra de todos estos lugares, ¿sí?, porque al mismo tiempo los gobernantes, los representantes y estos pueblos como Cus, Egipto, Babilonia, Duma, Arabia, Jerusalén, Sebna, se llenaron de soberbia, ¿sí? No solo había un rechazo a Dios, al único y poderoso Dios, sino se sentían superiores a Él. Y eso era lo que expresaban, ¿sí? Por eso Dios ataca cada uno de estos puntos, ¿sí?, y hace, ¿sí?, derramar su ira sobre ellos, para que el pueblo de Israel, ¿sí?, pueda observar con sus propios ojos que nadie es más poderoso que Dios, que ninguna de estas ciudades era superior a nuestro Padre Celestial y que de nuestro Padre Celestial dependían todas las cosas. Y nos podemos preguntar, ¿pero por qué? Sí, y la respuesta es por amor a su pueblo. ¿Sí? Y podemos generar una contradicción muy profunda cuando decimos, ¿cómo por amor mandó a destruir todas esas naciones? ¿Cómo por amor Dios derramó tanta sangre y cayeron tantos en cautiverio y opresión y en esclavitud y en desgracia por amor? Porque toda esa región representaba la maldad, el pecado, la idolatría, la desobediencia. ¿Y a dónde nos llevaba todo eso? Y nos lleva hasta la fecha todo eso a la perdición. ¿Sí? Dios corrige nuestro camino y Dios obra sobre las cosas malas que hay a nuestro alrededor. Nos aparta, ¿sí?, nos reserva, nos guía, nos separa de personas, corrige nuestras actitudes, nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque nos ama. Al pueblo de Israel lo amaba y sabía que si Dios no actuaba, ¿sí?, de esta manera el pueblo de Israel se iba a perder por completo, iba a desaparecer. Y no porque Dios necesitara que el pueblo de Israel estuviera vigente en amor y presentando ofrendas para él poder existir, no. Dios pudo tranquilamente escoger otro pueblo u otra forma de manifestarse en el mundo. Lo dice muchas veces. Se lo dice a Moisés en una parte, ¿sí?, del Pentateuco, donde le dice, te voy a poner al frente de otro pueblo mejor y más fuerte. A Dios no le hacemos falta a nosotros, ¿sí?, pero sin embargo nos ama, porque provenimos de su mano, porque Él es nuestro Creador, porque Él es nuestro Padre, porque nosotros somos sus hijos.
y porque nosotros somos su pueblo. Y si Dios no obra como obró sobre el pueblo de Israel, el pueblo se hubiese perdido. Si Dios a veces no es severo en nuestras vidas y no nos corrige con cierta severidad, nosotros nos perdemos. ¿Sí? ¿Y qué va a suceder con nosotros? Lo peor. No tan solo vamos a vivir en aflicción durante esta vida, ¿sí? Sino no vamos a tener respaldo, ni amparo, ni fortaleza. ¿Sí? La aflicción y la tribulación van a ser constantes en nuestro día a día, pero eso es lo de menos. ¿Sí? Al final de cuentas, en este mundo vamos a estar una fracción o una, ¿sí?, número de años en específico y ninguno de nosotros sabemos cuántos. Pero lo que sí sabemos, gracias a la palabra de Dios, a la hermosa y bendita palabra de Dios, es que si nuestro camino es equivocado en este mundo, si nosotros no reconocemos a Dios, si nosotros no le amamos y no le respetamos, si nosotros no nos conducimos conforme a su voluntad, si nosotros no permitimos que Dios obre en nuestras vidas, vamos a pasar una eternidad en el Seol. Y muchas veces la eternidad en el Seol, la eternidad en el infierno, no se logra comprender, porque no tenemos dimensionado en nuestra mente qué cantidad de tiempo significa eternidad. Sabemos qué cantidad de tiempo significa eternidad, pero no lo dimensionamos. Quiere decir, no lo comprendemos. ¿Sí? Aunque sabemos que es todo el tiempo del mundo, como se dice coloquialmente, no nos cae el 20, ¿verdad? Pero es una eternidad. Y esa parte es de la que Dios nos quiere salvar. Esa parte es de la que Dios quiere impedir en nuestras vidas. Por eso a veces nosotros con nuestras actitudes, con nuestra desobediencia, con nuestra cerrazón, con nuestra terquedad, sí, provocamos que Dios tenga que actuar de una forma más severa y contundente en nuestras vidas por amor. Corregir nuestro camino como cuando el padre, ¿sí?, tiene que dar un jalón de orejas o una nalgada a su niño para que deje de hacer lo que está haciendo, porque corre el riesgo de cometer un error o lastimarse, ¿sí?, o causar algún problema para sí mismo. De igual manera Dios nos cuida a todos y cada uno de nosotros. De igual manera Dios cuidó a Israel. Y en este caso fueron los medios que Dios decidió ocupar para corregir el camino de su pueblo. Porque el corazón de Israel estaba demasiado apartado. La cerviz era muy dura, muy parecido a lo que sucede hoy en día. Tenemos una dura cerviz y tenemos, sí, mucha facilidad y mucha tendencia hacia la desobediencia a nuestro Padre Celestial, pero a través de la fe, del amor, de la entrega. ¿Sí? Es como nosotros podemos caminar cada día tomados de la mano de Dios, confiados de que nuestro Padre Celestial nos va a guiar por el camino correcto cada día de nuestras vidas. Y eso se los puedo garantizar. Muchos años de mi vida caminé como el pueblo de Israel y ya llevo algunos años caminando tomado de la mano de Dios y puedo distinguir, vivir y disfrutar de la hermosa diferencia que es caminar al lado, protegido, amparado, sustentado, fortalecido y guiado por nuestro Padre Celestial. Y es una maravilla de Padre, nuestro Dios y Señor. Es un Padre amoroso, bondadoso, hasta consentidor, por supuesto, misericordioso. Esta fue la lectura del día de hoy. Con esto comenzamos la semana. Y con este mensaje, ¿sí?, en donde Dios nos invita a reflexionar y a valorar si queremos caminar solo en el mundo o queremos tomarnos de su mano y disfrutar de sus bendiciones, de su favor y de su hermoso y maravilloso amor. Yo les deseo nuevamente que tengan un excelente, maravilloso inicio de semana. Que Dios los bendiga grandemente este día, todos los días siguientes y todos los días de su vida. Les envío un fuerte abrazo y nos vemos el día de mañana, martes, para continuar con la lectura devocional, apoyándonos en la Biblia cronológica día por día y con la única intención de engrandecer el nombre de nuestro Padre Celestial, el nombre de nuestro bendito Dios, el nombre de nuestro Rey y Señor. Saludos y bendiciones a todos y cada uno. Fuerte abrazo.